Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 66 al 71, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Jesús ante el consejo. Dice la palabra del Señor Jesús. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. La palabra de Dios nos habla de los últimos días del Señor con detalles. Estamos en el contexto en la ciudad de Jerusalén, en el día 14 de Nisán, día de celebración de la Pascua judía cuando el Cordero era sacrificado. Jesús fue arrestado durante la noche por una turba armada con espadas y palos, que fue al huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos, guiados por el traidor, Judas Iscariotes. De allí el Señor fue llevado atado y custodiado por guardias y una cuadrilla de soldados romanos a la casa del sumo sacerdote Anás, luego a Caifás y el Sanedrín. Reuniendo todas las versiones de los cuatro evangelistas, podemos concluir que en la noche y día del 14 de Nisan, Jesús fue juzgado varias veces ante diferentes jueces. El orden de los eventos, hermanos, puede ser resumido de la siguiente manera. Primer juicio. Jesús fue primero llevado de noche a la casa de Anás, el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. ¿Por qué razón? La razón probable es que, aunque ya no era el sumo sacerdote, seguía teniendo mucho poder y por ello lo llevaron a él. Juan, por ejemplo, el capítulo 18, versículos 12 y 13, dice que entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, Caifás. Y luego Juan, el capítulo 18, versículos 19 al 23, dice que Anás interrogó a Jesús. Este fue el primer juicio. Y el sumo sacerdote dice, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y que Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Le dijo el Señor Jesús a Anás. Pregunta a los que han oído, los que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, cuando Jesús hubo dicho esto a Anás, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y dice Juan, el capítulo 18, versículo 23, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ese fue el primer juicio que el Señor Jesús tuvo en la noche del 14 de Nisan, en la casa del ex sumo sacerdote llamado Anás, que también era considerado hasta cierto punto como sumo sacerdote, pero el verdadero era Caifás, el yerno. El segundo juicio nuevamente ocurrió de noche y fue realizado ¿dónde? Por Caifás, en la casa de Caifás, el actual sumo sacerdote. ¿Quién habla de eso? Mateo, por ejemplo, en el capítulo 26, versículos 57 al 68. También Marco en el capítulo 14, versículos 53 al 65. Lucas en el capítulo 22, versículo 54. Lucas también en el capítulo 22, los versículos 63 al 65. Y Juan en el capítulo 18, versículos 24. Todos ellos hablan de este juicio que hizo Caifás al Señor de noche,
Razones probables, bueno, reunir evidencias para el concilio. Dice Mateo, por ejemplo, que Jesús estuvo ante Caifás y el consejo. Fíjense ustedes, en Mateo 26, capítulo 26, versículos 57 al 68, esto ocurrió de noche. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fíjense, se reunió Caifás, los escribas y los ancianos y Jesús de noche. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote, que era Caifás, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo a Caifás, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Esto lo dice Mateo en el capítulo 26. Entonces dice, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense ustedes que, como les decía, analizando a los 4 evangelistas, se produjo un tercer juicio. Fíjense, Mateo menciona después que Jesús fue juzgado en el día. Venida la mañana, por todo lo del Sanedrín, en dependencias ahora del Sanedrín, no en la casa del sumo sacerdote. Dice Mateo capítulo 27, versículo 1, y en Marcos también capítulo 15, versículo 1, y en Lucas capítulo 22, versículos 66 al 71. ¿Por qué ocurrió esto? Se hizo en realidad un juicio religioso formal, porque el juicio tenía que ser de día, en dependencia del Sanedrín, con el Sanedrín, no en la casa del ex sumo sacerdote Anás, no en la casa del sacerdote Caifás, sino en el lugar donde estaba formalmente determinado que tenía que hacerse y de día. Y allí, en esas condiciones, entonces se condenó a muerte al Señor. Fíjense ustedes, si ustedes revisan ahora Mateo 27, versículos 1 y 2, dice Mateo que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron luego a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces este fue el tercer juicio. Este juicio es el que menciona ahora Lucas y el que estamos viendo hoy día. Lucas en el capítulo 22, versículos 66 al 71. Es lo que hoy día veremos. Este tercer juicio que se realiza en la mañana, ya estando de día, en dependencias del Sanedrín. Este juicio se celebró entonces ante el concilio, no en la casa de Caifás, como el anterior juicio de noche, donde estuvo Caifás con el Sanedrín, pero en su casa ese juicio no era válido, sino en el sitio oficial entonces de reunión del Sanedrín y se realizó como correspondía de día. Dice entonces Lucas capítulo 22, versículo 66. Esta aclaración es para que poder entender más o menos estos enredos que de repente se nos presenta, en qué lugar lo estaban enjuiciando, dónde lo enjuiciaron, uno dice una cosa, el otro dice otra. Entonces es importante juntar todas las versiones para poder llegar a la verdad. Dice Lucas capítulo 22, versículo 66. Cuando era de día, fíjense ustedes, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, es decir, ¿se da cuenta? Este juicio se hizo de día, nuevamente el Sanedrín, pero ahora en el concilio, en el lugar del concilio, en el lugar donde se reúne el Sanedrín. Cuando era de día, dice Lucas. Cuando ya había amanecido, significa esto, es decir, alrededor de las 6 de la mañana, después de las 6 de la mañana. El Sanedrín se reunió de nuevo, esta vez en una sesión oficial de día, para tratar de legalizar algo que habían ya juzgado en forma ilegal de noche, siendo Pascua. No se podía juzgar en Pascua. Y siendo Pascua, igual lo juzgaron y ya lo habían encontrado culpable, imagínense, ya lo habían encontrado culpable al Señor.
y siguieron con estos vicios, con este hambre, esta sed de sangre de que el Señor muriera, que el mismo día, ojalá lo más pronto posible. Dice Lucas que se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. Esta reunión de día del Consejo del Sanedrín era necesaria porque según las propias leyes del Sanedrín, el juicio nocturno descrito ahí en Mateo capítulo 26 era ilegal. Según la ley judía, los juicios penales debían iniciarse y concluirse durante el día. Solo las decisiones tomadas en sesiones oficiales realizadas de día y en el lugar designado, que era en dependencia del Sanedrín, eran consideradas, hermanos, válidas. Por eso fue necesario este tercer juicio. Primer juicio, de noche en la casa de Anás. Segundo juicio, en la casa de Caifás, con todo el Sanedrín. Y este tercer juicio en dependencia ahora del Sanedrín. Pero a pesar, hermanos, de realizarse de día este juicio contra el Señor Jesús, también era ilegal, pues según la ley judía, no se permitía realizar juicios criminales durante la Pascua. Además, la ley judía decía que las absoluciones podían dictarse el mismo día del juicio, pero los veredictos de culpabilidad, las condenas, debían esperar hasta el día siguiente para favorecer una deliberación adicional e incentivar la compasión de los jueces. Al Señor Jesús lo juzgaron de día en Pascua y lo condenaron el mismo día. Y eso, según la ley judía, no podía hacerse. Es decir, el juicio realizado contra el Señor Jesús era ilegal de noche como de día, pues era Pascua y si era condenado, debía hacerse en un segundo juicio, no inmediatamente, en un segundo juicio, pero en días distintos, no en un mismo día como hicieron ellos. Y no se podía hacer un nuevo juicio, en este caso al día siguiente, pues era día de reposo obligado. Todos los 15 de Nisan, después de la Pascua judía, era día de reposo, fuera el día que fuera. El 15 de Nisan era un día de reposo. Por lo tanto, no podían hacer el juicio el 15 de Nisan. Entonces, ¿qué es lo que armaron ellos? Le hicieron dos juicios, uno de noche, otro de día. En el segundo juicio, como era de costumbre, dictaminaron la condena, pero todo ilegal. No fue en días distintos, no dio la posibilidad de que hubiera misericordia, nada de eso, nada de eso. Ellos hicieron lo que quisieron, estaban hambrientos de la sangre del Señor. Hermano, es increíble cuando nosotros nos cegamos por algo, cuando no queremos escuchar a nadie, no queremos ver la verdad, cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos. A veces nos pasa muchísimo en cuestiones de nuestra vida cotidiana o en cuestiones incluso religiosas. No, yo creo así, nadie me cambia y soy así y esta es mi creencia y puede haber evidencia de que estamos equivocados. Pero qué terrible, hermanos, cuando cerramos los ojos y los oídos a la verdad y no nos importa mantener nuestro pecado, no nos importa mantener la ilegalidad. No se podía hacer un nuevo juicio, hermano, el día siguiente, como les decía, a la Pascua, pues era reposo obligado todo 15 de Nisan. Entonces los enemigos del Señor Jesús sabían que si postergaban más esto, el pueblo que estimaba a Jesús se enteraría y reclamarían y podría armarse la grande. Pero como ellos querían matarlo lo antes posible y no les importó, hicieron todo ilegal para que el pueblo no se enterara y por eso lo condenaron al instante. Así que astutamente resolvieron de noche y este segundo juicio o tercer juicio lo hicieron de día, pero el mismo día de la Pascua, es decir, todo viciado según sus propias leyes, ellos creyendo que agradaban a Dios y cometiendo de todo tipo de pecado. Según la ley judía, hermanos, se requerían también, por ejemplo, dos testigos independientes, sin contacto entre ellos, que fueran interrogados separadamente para validar cualquier evidencia, cuestión que tampoco se cumplió en el juicio hecho en la casa de Caifás frente al Sanedrín de noche. Pues los testigos además se presentaron en el juicio realizado acá de noche ante el concilio y no en la dirección del concilio como debía ser, sino que en la casa de Caifás. Según la ley judía, el falso testimonio era castigado con la muerte. Y ellos mismos se dieron cuenta que estos testigos eran falsos, que no había peso en su testimonio.
Por lo tanto, debían haberlo castigado con la muerte, pero a los testigos falsos en el juicio de Jesús no se les hizo nada y se les dejó sin sanción, pues todo estaba en acuerdo con los jueces. Además, hermanos, según la ley judía, primero debía presentarse la evidencia de inocencia antes que la evidencia de culpabilidad, lo que tampoco ocurrió en el juicio contra Jesús. Jamás se les permitió al Señor presentar ninguna evidencia de inocencia. No se buscó probar inocencia, como decía la ley judía. Nadie fue citado para hablar en su favor, nadie. Por tanto, hermano, esta parte de la ley hebrea también fue violada. Los juicios judíos por ley buscaban la misericordia más que la condena. Ese era el corazón de la ley judía. Y eso tampoco fue respetado, pues los jueces ya tenían la determinación de condenar a muerte al imputado, al Señor Jesús, antes de ser enjuiciado. Por lo tanto, no eran jueces imparciales como debía ser. Entonces, hermano, en este tercer juicio, al amanecer del 14 de Nisán, se reunieron en dependencia del Sanedrín el sumo sacerdote Caifás, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y escribas, que eran los jueces. Y todos ellos tenían el firme acuerdo de decretar la muerte de Jesús, al cual consideraban su enemigo y hace rato ya querían eliminar. No eran jueces imparciales. Ellos eran los que tenían hambre de eliminar al Señor. No creían que fuera el Mesías esperado a pesar de las muchas manifestaciones de poder que conocían del Señor Jesús tras 3 años de ministerio por tierras de Israel. Muchas historias se sabían del Señor, pero ninguna de ellas fue considerada. Pensaban que sus milagros eran por obra de Satanás, que Satanás obraba en Jesús. No era la obra del poder de Dios y de la autoridad de Dios en Jesús. No era Dios encarnado, no era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que ellos adoraban, que había venido en carne. Por supuesto, no les agradaba para nada su apariencia, ni los amigos del Señor, ni sus discípulos. Rechazaban que comiera con publicanos y pecadores. Odiaban a muerte sus enseñanzas que los señalaban a ellos como hipócritas y faltos de entendimiento del verdadero propósito de las Escrituras. El mismo Señor los había dejado en vergüenza ante muchos cuando ellos iban con sus preguntas capciosas y el Señor los dejaba callados. Ya no querían estos religiosos que más pueblo fuera tras el Señor Jesús ni le diera honores como lo que había ocurrido hace unos días atrás cuando el Señor hizo una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, montado sobre un pollino de asna y mucho pueblo lo aclamó como el hijo de David, Hosana, hijo de David, y lo llamó hijo de David, que era precisamente un título reservado para el Mesías esperado. Eso les dolió muchísimo. Por lo tanto, estaban apurados por acabar pronto y en secreto con el Señor Jesús. Por eso hicieron todo tipo de maldad y cometieron todo tipo de atropellos, pues no querían que el pueblo lo declarara rey, ni que se formara alguna revuelta por causa del juicio que estaban llevando a cabo en contra del profeta Jesús, del amado Jesús del pueblo. Temían también que las autoridades romanas vieran todo esto como una especie de sublevación al imperio y les quitaran los privilegios que ellos gozaban como sacerdotes ante el gobernador romano. Así que por ese motivo y muchos más, y transgrediendo sus propias leyes hebreas, decidieron, hermano, ellos decidieron hacer un juicio a su modo en un día de fiesta religiosa, rompiendo todas sus leyes, basureando sus propias leyes, pisoteando sus propias leyes. Cada uno de los jueces del Sanedrín fue avisado y estuvieron allí, fíjense ustedes, de madrugada para reunirse en la casa primero de Caifás y luego más tarde en dependencia del Sanedrín para decretar en tiempo récord la condena del Señor Jesús. Imagínense, veamos esto, hermano, porque a veces nosotros vemos esto, qué malo, los judíos, cómo están ciegos. Y nosotros, hermano, ¿cuántas veces somos así de ciegos? Tenemos la oportunidad de servir bien al Señor, pero nos enceguecemos y cometemos una y otra falta tras otra para luego poder consumar el pecado que está frente a nosotros. Y cualquiera ve claramente que estamos en error. Si cualquiera de nosotros
pudiera ver a aquel que está cometiendo tal falta, o si yo estuviera cometiendo tal falta, cualquiera que me viera, que tuviera conocimiento de los malos pasos, de las malas acciones que estoy dando, cualquiera me aconsejaría y diría, pero estás en un tremendo error. Pero así nos enceguecemos, caemos. Ellos eran los principales religiosos, ellos sabían las escrituras mejor que nosotros. ¿Cuántos de nosotros dicen, no, si no hay para qué saberse la escritura, que la palabra, que no es necesario memorizarla? Ellos se sabían la palabra de memoria, hermano. Todos nosotros quedaríamos en vergüenza ante ellos. Pero sin embargo, a pesar de que se sabían de memoria la palabra, no fueron capaces de reconocer el pecado, su propio pecado, no fueron capaces de reconocer tampoco al Cristo. Todo esto no fue algo que hizo fracasar el ministerio del Señor Jesús, hermano, sino que todo lo contrario, este era el perfecto cumplimiento de las Escrituras. Sin saberlo, estos sinvergüenzas, estos injustos jueces, obraron como Dios había avisado hace siglos. Dios, hermano, usó la soberbia y maldad de estos religiosos judíos para planear la redención y usó toda aquella maldad que había en el corazón de ellos, todo aquel odio que ellos tenían, sirvió para que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, fuera sacrificado en ese mismo día de Pascua y nadie lo defendiera. El Señor Jesús estaba al tanto, hermano, de todo lo que estaba ocurriendo y como Dios encarnado entendía todo lo que estaba sucediendo. Todo esto estaba escrito y era permitido por Dios. La traición de Judas fue permitida. El zarandeo que hizo el diablo de Pedro y de los demás apóstoles que huyeron también fue permitido para que no liderara una especie de revuelta en favor del Señor Jesús y ninguno de ellos se presentara como testigo en favor de su inocencia. El Señor, hermanos, no aceptó, fíjense ustedes, que Pedro y los otros lo defendieran con espada y violencia. Rechazó tal intervención. Él, el Señor Jesús, se entregó voluntariamente, se dispuso pacíficamente a soportar todos los atropellos, todas las injusticias, los insultos, los golpes, los testigos falsos, las acusaciones falsas, todas las conclusiones erradas en su contra. Todas las injusticias que vivió el Señor Jesús es para que nosotros, si de repente sentimos que hemos tenido una vida con muchas injusticias, que no hemos recibido el amor, el apoyo de otras personas, sentimos que estamos siendo injustamente tratados por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de labores. El Señor Jesús vivió ese tipo de injusticia. Él puede comprenderte plenamente. Para que se cumpliese la escritura, hermano, era necesario que en ese día de Pascua el Cordero de Dios fuera sacrificado para terminar, no con el imperio romano como querían muchos de sus adeptos, sino con el imperio del pecado y de la muerte. Y debía ser este un acto voluntario y pacífico, tal cual como un cordero es llevado al matadero, y no hay intento de tal cordero de fugarse ni de oponerse al sacrificio. Se cometan injusticia o no se cometan injusticia en el sacrificio de un cordero, el cordero va calladito, no dice nada. Asimismo, el Cordero de Dios, nuestro Padre Celestial, vino por nosotros a salvarnos. Y dice la Escritura que le trajeron al concilio, que en griego es el Sanedrín, el consejo o el Sanedrín. El Sanedrín, hermano, constituía el Tribunal Supremo judío. Estaba integrado por 70 miembros que representaban distintos grupos religiosos y ejercía jurisdicción en asuntos de índole religiosa. Sus sesiones se celebraban oficialmente de día, únicamente durante el día, en la sala de la piedra tallada del templo bajo la presidencia del sumo sacerdote. Y este juicio que menciona acá Lucas y que lo menciona Mateo en el capítulo 27 fue hecho en el lugar correcto, pero no en el día correcto, ni tampoco se tomaron las determinaciones correctas. Muchas cosas viciadas. Lo único que tenía correcto es que fue hecho de día en las dependencias del Sanedrín, pero no era tampoco en el día correcto, pues era feriado. El tribunal, hermano, se organizaba en semicírculo para facilitar la visibilidad entre sus miembros. El acusado tenía que ser vestido de luto. Debía situarse al frente, con estudiantes y discípulos rabínicos detrás de él, quienes solo podían defenderlo y no acusarlo. Eso tampoco ocurrió con el Señor Jesús. Las vacantes que surgieran entre los miembros del tribunal podían ser cubiertas por determinados estudiantes autorizados para ello. Las acusaciones solo se aceptaban con la prueba de dos testigos examinados por separado,
Como ya hemos dicho, esto tampoco ocurrió. Por otra parte, hermano, un miembro del tribunal podía argumentar primero en contra del acusado y luego a favor del acusado, pero no al revés. Al emitir, hermanos, el veredicto, según la ley judía, cada miembro del tribunal daba su juicio por orden de edad, empezando por el más joven y terminando con el mayor. ¿Y qué ocurrió en el juicio del Señor Jesús? En el juicio contra el Señor Jesús, el sumo sacerdote Caifás dio primero su veredicto. Por tanto, violó también este principio. No fue el miembro más joven en dar su veredicto. ¿Se da cuenta, hermano? Toda injusticia contra el Señor Jesús, porque Él tenía que llevarse nuestras injusticias, porque Él tenía que cumplir la labor de tomar nuestro lugar, para que cuando nosotros nos sintamos que hemos recibido muchas injusticias en la vida, el Señor pueda decirnos en nuestra mente, a través de su palabra, decirnos, pero si yo sufrí de todo tipo de injusticia en un juicio que era el más importante porque era el juicio que definió la vida o la muerte. La absolución, hermano, requería mayoría simple de un voto según la ley judía, mientras que la condena exigía al menos dos votos. Y la sentencia de muerte no podía ejecutarse el mismo día, cosa que aquí tampoco ocurrió. Era obligatorio, como le había dicho, esperar a lo menos una noche para que el tribunal reflexionara sobre la posible aplicación de la piedad. Pero al otro día, el 15 de Nisan, era un día de reposo, por lo tanto, no podían ellos postergar el juicio. Este juicio no debiera haberse hecho el 14 de Nisan, tampoco se podía hacer el 15 de Nisan, tendría que haberse hecho un día hábil y luego un segundo juicio al día siguiente, de un día que no fuera día de reposo. Todo el procedimiento estaba diseñado en la ley judía para que prevaleciera la gracia. Y hasta en el breve relato de Lucas está claro que el Sanedrín, hermano, no cumplió su regla en este juicio. Podemos hablar bonito, hermano, podemos tener claro lo que tenemos que hacer, la palabra estar bien clarita, pero de nada sirve si no lo llevamos a la práctica. De nada servía que todos los Sanedrín se supieran las escrituras de memoria. Si cuando tuvieron que aplicarla y tendrían que haber aplicado misericordia y gracia sobre el Señor Jesús, no lo hicieron. De nada sirve que nos sepamos toda la escritura, peor aún que no la sepamos. Eso es peor, estamos hablando del que sabe la escritura, pero el que no la sabe ya está más perdido. Pero el que sabe la escritura, pero no la aplica y no aplica misericordia, hermano, no nos sirve mucho. Dice la escritura en Lucas capítulo 22, versículo 67, que le preguntaron al Señor, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, dijo el Señor, no creeréis. El Señor tenía claro lo que iba a ocurrir. Jesús estaba acusado de blasfemia, hermano. El pretender ser el Hijo de Dios era un insulto a la majestad de Dios. Y por tanto, blasfemia se castigaba con la muerte. Levítico, por ejemplo, 24:16 decía, al que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Pero como estaban bajo el imperio romano, no podían apedrear al Señor Jesús porque estaban bajo la ley romana. Ellos no podían matar a nadie. De haberlo condenado, tenían que llevarlo a los romanos, no para que muriera por lapidación, porque eso no era para nada ninguna ofensa contra el imperio romano que éste se declarara el Mesías esperado por los judíos. Pero entonces tuvieron que cambiar incluso luego la condena, el veredicto, para que pudieran los romanos eliminar al Señor. Como ellos, hermanos, no creían que fuera el Cristo y no había testigos firmes al respecto, entonces le preguntaron directamente al Señor Jesús si reconocía ser el Mesías esperado aquí en el juicio de día, para poder acusarlo de blasfemia y condenarlo a muerto. Ya en el juicio anterior de noche, en el Sanedrín, se habían presentado estos testigos que no eran convincentes, eran claramente testigos falsos. Como ellos creían, los del Sanedrín, los acusadores del Señor, creían que era un simple hombre que se creía Dios y por eso, como pensaban que era un simple hombre que se creía Dios, blasfemaba el nombre sagrado de Dios. Entonces lo querían condenar a muerte. Por eso que le hacen esta pregunta directa, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Era solo una formalidad. No era una verdadera investigación que estaban haciendo estos jueces, pues ellos ya habían declarado culpable a Jesús
en la noche anterior, hace un rato atrás, en la casa de Caifás, con un juicio legal realizado por ellos mismos, hace un rato atrás allí en la casa del sumo sacerdote, donde esencialmente la misma pregunta fue hecha y la respuesta fue similar. Aparece ahí en Mateo 26:63. Entonces dice el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Nuevamente, entonces, ahora de día en el Sanedrín le preguntan lo mismo y el Señor responde, si os lo dijere, no creeréis. El Señor Jesús, hermano, conocía todo lo que había en los corazones perversos de ellos, sabía que la decisión ya estaba tomada. Y ellos no tenían ni una pizca de fe, no entendían las escrituras sobre la misión del Cristo, estaban ciegos a todas las evidencias mostradas por Él durante todo estos últimos años de ministerio. Y aquel día de Pascua, él no haría nada para evitar su muerte. Era su día, el Señor sabía que era su día. Era el día del cumplimiento, era el día de la gran salvación de todos nosotros, hermano. No tenía sentido tampoco decirle la verdad. El juicio solo era una formalidad ilegal. Fingían esperar una respuesta para juzgar. Solo aparentaban estos sinvergüenzas tener una mente abierta. Seguían siendo los mismos hipócritas que el Señor había denunciado ante el pueblo, delante de ellos mismos. ¿Cuántas veces nosotros somos hipócritas, hermano? Sabemos lo que es correcto, sabemos que estamos haciendo algo mal, que estamos pensando mal, que estamos planeando malas cosas, pero no hacemos los lesos y aparentamos que estamos siendo misericordiosos o que le preguntamos una y otra vez al Señor o tratamos de alguna manera de ser aprobados ante Dios sabiendo que lo estamos haciendo mal. Ya vemos estos religiosos, los mejores, se supone que debían haber sido los mejores religiosos, pero no, fíjense, no el que estudia más, lamentablemente, debiera ser el que estudia más, debiera saber mejor y mejor aplicar, pero no el mejor teólogo, es el mejor siervo de Dios. A veces alguien que apenas entiende la verdad del Evangelio, entiende lo fundamental, lo esencial, se transforma en un siervo mejor, pero eso no es excusa, hermano, no es excusa para no estudiar la Escritura. Dice Lucas capítulo 22, versículo 68. Y también dijo el Señor, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Jesús les dijo que no servía discutir el asunto con ellos, hermano, pues ya tenían todo resuelto. Ellos no creyeron a Juan el Bautista, que lo había anunciado a él. Esa fue la misión del Bautista, anunciar al Señor Jesús. Y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No creyeron luego las obras del Señor Jesús. Ni siquiera creyeron sus propias escrituras, que sabían de memoria, que lo anunciaban. Ellos no querían, estos jueces no querían la verdad, no les importaba lo que el Señor Jesús les dijera o preguntara. Por eso el Señor le dijo, también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis. Ellos estaban ciegos, ciegos y no estaban dispuestos a recibir la verdad que les había entregado el Señor durante 3 años. 3 años, muchos miles de milagros. Y no iban a cambiar de opinión por lo que dijera el Señor en un minuto, en 2 minutos. Ya habían tratado estos mismos religiosos de apedrearlo en varias ocasiones porque pensaban que era un blasfemo. No iban a cambiar de opinión en ese momento. No le dejarían libre. Por eso él dijo claramente, él se lo dijo en su cara, no me responderéis si os preguntaré algo, ni me soltaréis. Luego el Señor dijo ahí en Lucas capítulo 22, versículo 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En ese momento Jesús, hermano, estaba en humillación, callado, soportándolo todo con el firme propósito de cumplir como hombre la voluntad del Padre. ¿Y quién es Jesús, hermano? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, Dios el Todopoderoso que estaba ahí encarnado en un hombre. Pero él se humillaba al máximo. El Señor ya sabía lo que pasaría en el juicio final. Cuando lo vieran, cuando lo vieran algún día sentado sobre su trono celestial para que Él los juzgara en el juicio final. Por ahora, Él estaba ahí en un cuerpo humano como el imputado y ellos, los jueces, sintiéndose superiores. Pero llegaría el tiempo en que se invertirían los roles. Caifás y sus socios estarán de pie, hermano,
como imputados delante de Cristo, el juez, y darán cuenta de estos mismos hechos y de sus muchos pecados. Ellos serán juzgados por no haber creído al Cristo, y todo aquel que no ha creído al Cristo será juzgado ante Dios por haberlo desechado. Y estos hombres, por haberlo condenado a la cruz, por haber maldecido a muchas generaciones también de judíos a no creer. Si estos del Sanedrín hubiesen creído en el Señor, hubiesen recibido a su Cristo, el pueblo judío hasta el día de hoy, en su mayoría sería creyente del Señor Jesús. Pero es al revés. Una minoría de judíos mesiánicos, una minoría de judíos que creen en el Señor. Pero algún día la tortilla se dará vuelta, como dice el refrán popular. Se dará vuelta la tortilla. Será para la condena y eterna perdición de todos los que participaron en el juicio contra el Señor Jesús y no se arrepintieron de ello. Por eso que el Señor dijo, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Ellos serán destituidos de aquella gloria eterna, sin una morada en el reino de Dios, como ellos ya creían tener asegurada por sus méritos religiosos. Y el Señor les dijo eso, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Y qué significa eso, hermano? Con esta expresión el Señor Jesucristo no solo confirma que es Él el enviado de Dios, sino que es el mismo Dios, que con todo el poder los verá de nuevo. Sí, los verá de nuevo allí en el trono celestial. Sentarse a la diestra del poder de Dios no es sentarse a la derecha. No es que hay dos tronos, no es que el Padre Espíritu se sienta en el trono central y el Hijo está a la derecha. Un espíritu, el Espíritu de Dios, del Todopoderoso de Dios que nadie puede ver, nadie podría soportar y quedar vivo frente a la presencia de Dios, no tiene derecha ni izquierda. Él lo llena todo. Pero esta expresión sentarse a la diestra del poder de Dios es una forma hebrea de decir que el Señor Jesús se sentaría como la máxima autoridad de Dios. Entonces imagínense lo que les dijo. Algún día me verán sentado como la máxima autoridad en el trono de Dios. No es que va a sentarse en el trono de la derecha de Dios, pues recordemos que Dios es espíritu, el Padre es espíritu, por tanto, no cabe la idea de que el Padre celestial esté sentado en otro trono diferente al que ocupará el Señor Jesús, como erradamente creen muchos. Dios, hermano, es uno, uno. Jesús es la manifestación, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y allí, en un cuerpo glorioso, Jesús ahora glorificado, con poder, el poder máximo, frente a sus ojos, verán todos estos judíos que hicieron el juicio contra Dios y todos aquellos hombres judíos y no judíos que le han rechazado. Hermano, a la diestra del poder es una expresión típicamente judía para evitar pronunciar también el nombre sagrado de Dios. Y Jesús, hermano, cuidadoso de las tradiciones, ocupó esta terminología. Verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios. Esta fue esencialmente la misma respuesta que Jesús le dio al sumo sacerdote en el juicio anterior realizado de noche en la casa de Caifás, que fue descrito por Mateo en el capítulo 26, por ejemplo, versículo 64, cuando Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Con esta reiteración, hermano, acá en el lugar del Sanedrín, con esta reiteración de que lo verían sentado en el mismo trono de Dios con todo poder y autoridad, tuvo que haberlo enfurecido al máximo nuevamente a todos. ¿Cómo que aquel hombre y lo iban a ver en el trono de Dios con el máximo poder de Dios? Está claramente diciendo que él era Dios. Cuestionaban, hermano, su apariencia humilde porque ellos esperaban un Mesías glorioso, un rey, un libertador, pero no un tipo así como el que veían al frente de ellos. Ellos esperaban a alguien que se congraciara en todo con ellos, que eran los máximos religiosos, por ser las máximas autoridades religiosas. Pero no había sido así. Aquel hombre, aquel tipo que venía de Galilea, les había dicho que eran unos hipócritas, que eran unos falsos, que eran unos mentirosos. Y aunque ahora no mostrara ahí frente a ellos majestad, Jesús, hermano, les asegura que llegaría el momento en que le verían con poder y honor en el cielo, cumpliendo la profecía de Daniel que, recuerden ustedes, Daniel ahí en el capítulo 7 habla sobre el anciano de días que reina. Dice Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el anciano de día, ese al que se refiere el Señor Jesús, que algún día lo verían sentado como juez y los libros serían abiertos y millares le servirían, millares de millares y millones de millones asistirían delante de él. Esta, hermano, es la prometida gloria de Cristo como Rey, como Juez Supremo, que veremos también algún día. Tú lo verás, hermano, yo lo veré. Qué hermoso, hermano, algún día veremos esto. No al hombre débil siendo escupido, abofeteado, golpeado, burlado en un juicio ilegal, sin defensa alguna en su favor, sino que le veremos como el mayor del reino de Dios, como Dios mismo sentado en el trono, lleno de la máxima gloria. Ese es en el quien has creído. No es un simple hombre, hermano. No es alguien enviado solamente. Alguien que vino aquí, un cordero que vino a ser sacrificado. Sencillamente es nuestro Dios. Grande el misterio de su piedad, que se hizo carne, se manifestó entre nosotros. Algún día en la eternidad, hermano, no en este mundo ni en esta vida, todos los pecadores arrepentidos que creyeron en Él y se sometieron a su señorío acá en la tierra, compartirán su gloria y con Él serán fuertes por la eternidad. Con Él, hermano, seremos fuertes. Hay fortaleza en Dios, hermano. Hay poder en el Señor Jesús. Y ese poder algún día seremos parte. Y hoy día tenemos el Espíritu de Dios que nos ordena nuestros pensamientos, nos ordena, nos debe ordenar nuestra obra. Hoy día, para algunos, hablar de Jesús es hablar de un personaje histórico. No saben de quién hablan. Así como ellos desecharon a aquel hombre que estaba parado frente a ellos en humillación. Algún día le verán con poder máximo y ahí será el lloro y crujir de dientes, hermano. El resto solo lo verá como un juez que los condena y envía al infierno, mientras nosotros, que hayamos creído, que hagamos su voluntad, que nos mantengamos fieles a Él, le verán, hermanos, le veremos nosotros y felices, le daremos gloria y lo honraremos. No sé, hermanos, cómo lo ves tú hoy día. Si miras al Señor en esa ocasión, cuando estuvo ahí frente a los jueces, ese era Dios que estaba haciendo la labor por nosotros. Estaba con su firme propósito de liberarnos. No decaiga tu ánimo si eres víctima de burlas tampoco, de desprecio en la vida, de condenación por los que no creen lo mismo. Mira al Señor Jesús humillado ahí, dejando que las cosas ocurrieran, porque había algo mejor que vendría. Si estás con problemas, hermano, estás siendo víctima de alguna situación injusta en tu vida, de desprecio, ve al Señor hoy día y espera que algún día verás al Señor sentado en el trono y entonces estarás tú ahí. Todo será distinto si has sido fiel, si le has permanecido, si has estado ahí junto con Dios, siendo un buen discípulo, siguiéndole. Tú también estarás ahí, hermano, no, no para temer sus juicios, no, no para temer sus juicios, sino para adorarlo por siempre, porque Él se paró en humillación, recibiendo todo tipo de injusticia, para ponerse en nuestro lugar, para tomar nuestra posición y recibir los azotes de los enemigos. Aquí Jesús, hermano, cuando habla sobre que Él tomaría el poder, habla en el fondo del Salmo 110, versículo 1 indirectamente, cuando habla de que Jehová da dominio al rey. El Salmo de David, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El sentarse a mi diestra significa sentarse en el poder máximo. Siéntate en el máximo poder, en el mismo trono de Dios, hasta que todos tus enemigos estén derrotados a tus pies. Así dice la Escritura. Qué hermoso, hermano. Seremos testigos de todo eso, hermano. Seremos testigos. Esto que hoy día es palabra y que parece tan lejana. Sí, algún día, hermanos, algún día estaremos ahí. Tenemos que seguir confiando en Dios y permanecer firme a pesar de todas las cosas que pueden estar en nuestra contra. Y finalmente los últimos dos versículos dicen, dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy.
Y como todos estaban ya concertados, dice la Escritura, a una alzaron la voz para que reconociera que se creía Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor le dijo claramente, vosotros decís que lo soy. Y esta no es una muy buena traducción. Jesús, en otras palabras, dijo, decís la verdad, yo soy el Hijo de Dios. Y usó el título yo soy, que estaba asociado a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le preguntó al Señor cuál era su nombre? Éxodo 3:14, que Dios respondió a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y ese es el mismo yo soy que en el fondo expresa aquí el Señor Jesús. Por esto el sumo sacerdote lo acusó de blasfemia al instante, un delito castigado con la muerte. Y los líderes religiosos consideraron esta simple respuesta como tener pruebas suficientes contra él. Con esto, hermano, claramente el Señor les dice quién era. Y los judíos conocedores de la Escritura lo entendieron al instante cuando él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Lo escucharon del mismo Jesús, pero en vez de pedir alguna prueba que confirmara este dicho o alegrarse de que tenían el Cristo esperado frente a ellos, lo rechazaron, lo escupieron, decidieron matarlo, no creían en él. Qué terrible, hermano, estar ciego frente a la verdad. Qué terrible tener la escritura, tener la palabra y estar ciego y seguir haciendo nuestra vida a nuestro modo. Ellos estaban espiritualmente ciegos. Escucharon la confesión de nuestro Señor sin conmoverse y cometieron un pecado aún mayor. Lo condenaron a muerte para eliminarlo para siempre de sus vidas. Pero cuán necios fueron. Sin querer cooperaron con la obra que Jesús deseaba en aquel día. El Señor le dijo, vosotros decís que lo soy. Esta es la valiente confesión de nuestro Maestro, que sirve también de ejemplo para que sus discípulos, nosotros hablemos cuando sea necesario. No neguemos su nombre ni su fe en Él frente a otras personas incrédulas, aunque pueda con ello costarnos la vida. Y ya sabemos, a lo largo de la historia hay muchos discípulos que por reconocer que son hijos de Dios, que son cristianos, han perdido la vida. Le ha sucedido a miles de cristianos que al confesar el nombre de Jesús y no negar su fe en Él, han sido brutalmente atacados y muertos sin misericordia. El Señor cuando dijo, vosotros decís que lo soy, estaba reconociendo, confesando que efectivamente era el yo soy. Debemos, hermanos, ser valientes, debemos confiar que el Espíritu nos dará las palabras necesarias en aquellos momentos de prueba, cuando seamos puestos a prueba. Debemos ser movidos por el deseo de que conozcan la verdad y cuáles son las razones de nuestra creencia y cómo ellos también pueden llegar a entender y recibir de sus grandes beneficios. Recuerden ustedes que Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33 dice la escritura, cualquiera pues, dijo el Señor, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso no solamente es negarle o confesarle con la boca, sino también con nuestras obras, con lo que hacemos, lo decimos, lo que pensamos, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15 escribió el apóstol, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro dice que debemos prepararnos. Prepararnos significa en la palabra, prepararnos en la fe, prepararnos en la escritura para saber defender lo que creemos, y no quedarnos callados, hermano. Así como el Señor no se quedó callado, y finalmente le respondió si era o no era el Cristo. Nosotros también debemos hablar, sí, aunque eso nos traiga problemas. Finalmente, el versículo de hoy, el 22:71, Lucas capítulo 22, versículo 71, dice, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Con este versículo, hermanos, termina el capítulo 22 de Lucas. Ellos comprendieron inmediatamente la respuesta del Señor y la consideraron una verdadera confesión, que reconocía su blasfemia de hacerse igual a Dios, de reconocer que era el yo soy, que era el Dios encarnado, al decir también que iba a estar sentado en el máximo poder de Dios algún día. Con esto dieron por concluido el juicio y, y lo condenaron dentro de todo un vicio con todas las ilegalidades correspondientes. ¿Qué más testimonio necesitábamos? Dijeron. En este juicio diurno, hermanos, no buscaron nuevos testimonios contra Jesús porque los testigos de la noche anterior se habían contradecido. Probablemente por este motivo evitaron presentar testigos esta vez ahí en el Sanedrín.
Esta confesión, hermanos del Señor Jesús, la afirmación de su identidad como Hijo de Dios, claramente le costó la condena a muerte, que era lapidación. Pero ellos no podían hacer esa condena, así que tuvieron que inventar otra cosa para poder ahora llevarlo a los romanos. Pero para nosotros esa condena a muerte significó el paso para la vida eterna. Se acercaba a nuestra redención, hermano, en las manos del mismo Dios hecho carne. La blasfemia, usted ya debe saber, se castigaba con la muerte según la ley judía. Pero los judíos no podían ejecutarla bajo dominio del Imperio Romano. Por eso acordaron llevar a Jesús ante Pilato. Pero allí cambiaron la acusación religiosa que no les servía por una política que afectara al imperio. El Señor, hermano, debe saber siempre, cuando estés pasando por la necesidad, el problema que sea, la situación que sea de salud, económica, lo que sea, hermano, el Señor soportó un juicio injusto en nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el juicio final y ser castigados por nuestros pecados. Y además, todas las injusticias que el Señor recibió están ahí puestas ante nuestros ojos para que nos demos cuenta que el mismo Dios fue injustamente tratado. ¿Qué más nosotros podemos esperar, hermano? Mm, Injustamente seremos tratados y a pesar de ser hijos de Dios ahora, no significa que vamos a ser justamente tratados. Vamos a seguir siendo injustamente tratados. Grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios, hermano, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y no a cualquier muerte iba él, sino que a una muerte terrible, horrible, despiadada, reservada para los peores criminales. Considerada, hermano, una verdadera maldición el morir crucificado, como los peores criminales. No había, hermanos, más que juzgar, pensaron ellos, estos falsos jueces, estos mentirosos jueces. Y satisfechos condenaron al Señor y de paso condenaron a la nación judía a desaparecer por siglos, a ser dispersados por siglos, a que su templo fuera destruido, a que su santa ciudad de Jerusalén fuera arrasada. Su ceguera fue tan severa que permanece hasta nuestros días y sus generaciones siguen creyendo que Jesús es un blasfemo, que no era el Mesías, que no era Dios, que no es Dios. Pero para nosotros, los que hemos creído, aquel día de Pascua, la condena del Señor escribió con letras de sangre nuestra liberación, gloria a Dios. Gracias a todo lo que Él hizo y soportó, hoy somos libres de toda condena y estaremos con Él, hermanos, cerca de Él por siempre. Le veremos en el trono celestial, estará ahí sentado en el trono y nosotros veremos al anciano de días, el juez supremo, pero ya no levantará sentencia con nosotros, contra nosotros, porque hemos creído, hemos tomado ese sacrificio. Toma este tesoro, el más grande que pudiste haber recibido en vida, y atesóralo ahí grandemente y compártelo con otras personas. Comparte esta misericordia de Dios que ha tenido contigo, este amor de Dios. Compártelo. Y recuerda, cuando veas que hay injusticias que se están cometiendo contra tu vida, recuerda el juicio que se hizo contra el Señor, contra el juez justo, el santo Dios. Juicio totalmente injusto, viciado, lleno de odio y falto de misericordia. Así que damos gracias, Padre, porque nos das la palabra, oh Dios, y vemos todo lo que tuviste que hacer por nosotros. Tomar nuestro lugar, recibir las injusticias de los hombres, recibir azotes, golpes, escupitajos, todo tipo de ofensa, bofetadas y luego los látigos, la cruz, oh Dios. Gracias, Señor, porque algún día te veremos, porque tenemos esperanza, te veremos ya no ahí en la cruz, te veremos, Señor, crucificado, no, nunca más. Te veremos con las ropas manchadas con sangre que nos recordarán tu sacrificio, pero te veremos en gloria, gloria, lleno de gloria, a la diestra del poder de Dios, con la máxima autoridad y poder. Y no estaremos allí tiritando ni temblando, estaremos allí gozosos porque tú nos has salvado. Y para siempre es tu misericordia y tu amor y tu gracia permanecen hasta el día de hoy. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y permanecer en gracia y en misericordia y en la misericordia tuya, haciendo tu obra cada día, no negando tu nombre, confesándolo cuando sea necesario, confesarlo, aunque pongamos en riesgo nuestra integridad y aún nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús.
Amén.